El silbido de la tetera hirviendo hizo que Clara se sobresaltara. Su corazón ya venía acelerado antes incluso de que el café estuviera listo. Eran las 6 de la mañana. La casa seguía en penumbras. Su hijo dormía en la habitación, pero ese silencio, que debería ser paz, le resultaba demasiado pesado. Miró el reloj. Otro día comenzaba antes de que pudiera descansar del anterior. Las cuentas sobre la mesa, el uniforme de su hijo por planchar, el celular vibrando con mensajes del trabajo, y ese peso invisible en el pecho que llevaba tanto tiempo con ella que casi parecía normal. Pero no lo era. En esa mañana interminable, mientras Clara lavaba los platos, los pensamientos la invadían como una avalancha. ¿Podré pagar todo este mes? ¿Seré una buena madre? ¿Y si pierdo el trabajo? Cada pregunta era un martillazo y su cuerpo reaccionaba. El aire se acortaba, el corazón se disparaba y el estómago se revolvía. Se apoyó en el fregadero intentando respirar. «Tranquila, es solo ansiedad», se repetía. Pero no parecía solo eso. Parecía el mundo entero empujando contra su pecho. Un peso invisible. En el trabajo nadie lo notaba. Clara sonreía, hacía lo que debía y resolvía todo. Pero al llegar a casa, al quitarse los zapatos, la máscara caía. El cuerpo dolía, el cansancio no pasaba y los pensamientos no paraban. La casa estaba en orden, su hijo sano y el empleo seguro. Pero dentro de ella todo era un caos. Se preguntaba en silencio, ¿por qué siento todo esto si todo está bien? Pero la ansiedad no necesita motivos, solo necesita espacio. Y Clara, sin darse cuenta, hacía mucho tiempo que se había convertido en su hogar. Había días en los que el cuerpo estaba quieto, pero el corazón corría. Clara se acostaba a dormir y el pecho le latía como si hubiera subido una montaña. Cerraba los ojos y veía la lista de cosas por hacer. Intentaba rezar, respirar, distraerse, pero nada funcionaba. Era como si su mente hablara un idioma que ella ya no comprendía, y su cuerpo solo reaccionaba. Quería gritar, pero no salía ningún sonido. Quería ayuda, pero no sabía qué pedir. Quería desaparecer por unos días, solo para ver si la vida bajaba un poco el ritmo. Esa noche, después de acostar a su hijo, Clara se sentó al borde de la cama y se derrumbó. Lloró en silencio para que nadie la oyera. Lloró de cansancio, de miedo y de culpa. Lloró porque ya no sabía quién era más allá de sus obligaciones. Entre sollozos murmuró: «Solo quiero dejar de sentirme así». Fue entonces cuando recordó a su abuela, doña Esther, una mujer sencilla, pero con una mirada que parecía atravesar el tiempo. Cuando Clara era niña y tenía pesadillas, la abuela la abrazaba y decía una frase que ahora cobraba sentido: «Cuando te duela el pecho, es el alma pidiendo volver a casa». Después de una crisis más fuerte, Clara tomó el teléfono. «Abuela, ¿puedo ir a verte?», preguntó con la voz temblorosa. Del otro lado hubo un segundo de silencio y luego una respuesta suave y firme: «Ya te estaba esperando, mi amor». Y así comenzó el viaje, con una maleta pequeña, un corazón cansado y una esperanza tímida, la de que tal vez la anciana sabia guardara algo que el mundo moderno había olvidado. Clara no lo sabía, pero lo que su abuela guardaba no era solo cariño, era un secreto antiguo escondido entre oraciones y silencios, algo capaz de transformar la manera en que el cuerpo siente y el alma respira. Solo necesitaba llegar, escuchar y estar dispuesta a recordar. Porque lo que doña Esther le enseñaría en conversaciones lentas y gestos pequeños era algo capaz de calmar el miedo en cuestión de minutos. Pero antes de eso, Clara aún necesitaba entender por qué su cuerpo había olvidado el camino de la paz. La ansiedad que te ata
Es el cuerpo intentando contarte algo que todavía no has escuchado. Y en las montañas donde el tiempo camina despacio, una mujer guardaba la respuesta. Antes de continuar, cierra los ojos por un instante. Piensa en aquello que más pesa en tu corazón. Ahora escribe aquí en los comentarios cuál sería la primera cosa que te gustaría sanar dentro de ti. El simple acto de ponerlo en palabras ya es el primer paso para recibir la sanación divina. Escribe con el corazón y tu petición será escuchada. El autobús se detuvo frente al viejo camino de tierra. Clara bajó despacio, sintiendo el calor del sol y el olor a hierba mojada. Allí el mundo parecía moverse más lento, sin bocinas, sin notificaciones, sin prisa. Solo el viento y el sonido distante de un gallo anunciando que aún era mañana. La casa de la abuela quedaba justo después de la curva, escondida entre árboles y recuerdos. Clara respiró hondo o intentó hacerlo. El aire entró, pero la tensión seguía atrapada en su pecho. «¿Por qué ni siquiera aquí puedo relajarme?», pensó. Doña Esther abrió la puerta con la misma sonrisa de siempre. Las arrugas de su rostro parecían caminos de sabiduría. Clara apenas pudo hablar. Simplemente cayó en el abrazo de su abuela. Fue un abrazo largo, apretado y lleno de silencio. Aquel abrazo era lo opuesto al mundo. No exigía nada, no juzgaba nada. Era el tipo de presencia que hacía detener el tiempo. «Estás más flaquita, mi niña», dijo la abuela acariciándole el cabello. «Es el cansancio, abuela». Y la vieja respondió con calma: «Entonces viniste al lugar correcto». En la casa de la abuela, los días tenían otro ritmo. El reloj de la cocina marcaba las horas, pero nadie le prestaba atención. El café se preparaba con calma, el pan se amasaba con paciencia y el silencio estaba lleno de vida. Olor a pastel, sonido de gallinas, viento entre las hojas. Clara intentaba relajarse, pero el cuerpo no obedecía. El corazón seguía acelerado. Incluso allí, la mente inquieta inventaba tareas, miedos y culpas. Le resultaba extraño cómo el cuerpo podía estar en un lugar tranquilo y aún así vivir en guerra. Una tarde, mientras lavaba los platos, doña Esther observaba a su nieta con una mirada tierna. Clara lavaba rápido, ansiosa, como si tuviera algo urgente que hacer, pero no lo tenía. «Niña, ¿por qué tanta prisa?», preguntó. «Es costumbre, abuela. No puedo parar». La anciana sonrió. «No es costumbre, es memoria. Tu cuerpo aprendió a correr, incluso cuando no hay a dónde ir». Clara guardó silencio con lágrimas formándose en los ojos. La abuela se acercó, se secó las manos con un paño y dijo en voz baja: «No estás cansada del mundo, hija mía. Estás cansada de huir de ti misma». Esas palabras resonaron dentro de ella todo el día. Incluso en el campo, Clara seguía despertándose de madrugada. Se acostaba junto a la ventana, oía los grillos y veía la luna a través de las rendijas. Todo estaba en paz, menos ella. Intentaba rezar, pensar en cosas buenas, pero el corazón insistía en correr. Era como si el cuerpo ya no supiera vivir despacio. Una de esas noches bajó a la cocina y encontró a la abuela despierta tomando té. Doña Esther sonrió sin sorpresa. El alma ansiosa no duerme fácil. Clara dijo: «Ya no puedo más, abuela. Parece que olvidé cómo se respira». La anciana la miró y respondió: «Entonces es hora de recordar». Al día siguiente comenzaron los pequeños gestos. Doña Esther no hablaba mucho, pero cada cosa que hacía parecía tener un propósito. Mandó a Clara a caminar descalza sobre el pasto. Por la mañana le pidió que preparara el café despacio, escuchando el sonido del agua hirviendo, que observara el vapor elevarse de la taza antes de dar el primer sorbo. Y cada nuevo día repetía lo mismo. El cuerpo recuerda lo que el alma olvidó, pero para recordar necesita silencio. Clara lo intentaba,
pero aún se sentía impaciente. Parte de ella quería que la abuela le diera pronto la respuesta, el secreto, lo que fuera. Pero doña Esther parecía saber que la prisa es el idioma del miedo, no el de la sanación. Una tarde ventosa, Clara ayudaba a su abuela a recoger hierbas en el jardín. Mientras ponía las hojas en la cesta, preguntó: «Abuela, tú nunca te pones nerviosa, nunca sientes miedo». La anciana rió. «El miedo siempre viene, mi niña. La diferencia es que aprendí a invitarlo a sentarse». ¿A sentarse? Sí, cuando huyes de él, te persigue, pero cuando te detienes y lo miras, ya no tiene a dónde ir. Clara quedó sin palabras. Se dio cuenta de que tal vez toda su vida había sido una huida del silencio, de las pausas, de sí misma, y por primera vez no quiso correr. Esa noche, antes de dormir, Clara se acostó con la ventana abierta. El aire fresco entró y por un instante sintió algo distinto. Un espacio dentro del pecho, pequeño y libre. Tal vez eso era el comienzo de la sanación. No era algo que venía de afuera, sino algo que empezaba a abrirse por dentro. Desde la terraza, doña Esther observaba. Sabía que su nieta estaba lista, pero esperaría un poco más. Lo que tenía para enseñarle era demasiado antiguo para decirse con prisa. Clara aún no lo imaginaba, pero su abuela guardaba una práctica ancestral, una manera simple de hacer que el cuerpo recuerde la paz que olvidó. Y cuando llegara ese momento, el miedo dejaría de mandar en ella. Por ahora, todo lo que necesitaba era seguir respirando. El tercer día comenzó con el canto de los pájaros y el olor del pan horneándose. Clara despertó antes que su abuela, o al menos eso pensó. Doña Esther ya estaba en la terraza, moviendo las plantas como si nunca durmiera. El sol aún era pálido, pero había un calor suave en el aire, ese tipo de mañana que parece pedir calma. Clara se sentó a su lado y así se quedaron por varios minutos sin decir nada. Era un silencio distinto, no de esos que pesan, sino de los que escuchan, y sin notarlo, comenzó a respirar un poco más profundo. En la casa de la abuela, todo tenía su propio tiempo. El pan necesitaba crecer, el agua necesitaba hervir, y la conversación también. Al principio, Clara se impacientaba. Quería respuestas, quería la técnica que la abuela escondía, el secreto que prometía paz. Pero doña Esther parecía sorda a la prisa. Servía el café, observaba el vapor subir y decía: «El secreto no cabe en un vaso lleno de prisa. Primero hay que vaciarlo». Después del desayuno, Clara intentó ayudar con las tareas de la mañana, pero la abuela la interrumpió. «Siéntate». «Pero, abuela, todavía falta barrer, doblar». «Siéntate, hija mía. No es el suelo el que pide orden, es tu pecho». Clara obedeció, se sentó a la mesa y miró sus propias manos. Notó las uñas cortas, la piel reseca, el cansancio. Hacía tiempo que no se miraba con atención y lloró en silencio, de cansancio, de vergüenza, de alivio. La abuela solo puso su mano sobre las de ella. Llorar es el cuerpo abriendo una ventana. Deja que entre el viento, el tiempo del corazón. Por la tarde salieron a caminar por el patio. Las gallinas picoteaban cerca de ellas y el perro las seguía. Clara notó cómo su abuela caminaba despacio, como si conversara con la tierra en cada paso. Intentó imitarla, pero su cuerpo quería correr. «Abuela, ¿por qué no puedo parar?», preguntó sin aliento. «Porque tu corazón todavía trabaja para ayer». La frase quedó suspendida en el aire. Clara miró las montañas a lo lejos, sintiendo una tristeza mansa, como si hubiese pasado años intentando demostrar algo que ni siquiera sabía qué era. Al final del día, se sentaron otra vez en la terraza. El atardecer teñía todo de dorado. Clara miraba el horizonte, pero su mente aún murmuraba: «¿Y si no funciona? ¿Y si nunca mejoro?».
Doña Esther sirvió té de hinojo y dijo: ¿Sabes qué es lo que más asusta al miedo? Que cuando nos detenemos a escucharlo de verdad. La nieta rió nerviosa. «No quiero escucharlo, abuela». Entonces gritará. El miedo es un niño solo. Cuando te sientas a escucharlo, se calma. Clara guardó silencio. La frase seguía latiendo. Tal vez eso era. Nunca se había escuchado de verdad. En los días siguientes empezó a notar diferencias. Dormía un poco mejor, comía despacio, sentía el sabor de las cosas. A veces todavía sentía el peso en el pecho, pero ya no era pánico, era un aviso, y ella respondía con calma. La abuela sonreía sin decir palabra. Sabía que su nieta estaba recordando poco a poco cómo se vive al ritmo de la gente, no del reloj. Una noche, mientras Clara secaba los platos, notó que su abuela murmuraba algo, palabras bajas, casi un canto. Le preguntó qué era, pero doña Esther solo respondió: «Es un recuerdo que me ayuda a respirar cuando el mundo se vuelve pesado. Es una oración, algo así». Y sonrió cambiando de tema. Clara sintió curiosidad. Presentía que aquel susurro escondía lo que había venido a buscar, pero entendió que aún no era el momento de saber. Esa noche, antes de dormir, Clara se sentó en la cama y observó la habitación sencilla, la lámpara vieja y las cortinas moviéndose con el viento. El corazón aún latía rápido, pero ya no peleaba con él, solo lo escuchaba. Tal vez eso era lo que la abuela quería enseñarle. Antes de sanar hay que escuchar. Se recostó y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin luchar contra el sueño. Doña Esther aún guardaba algo que nunca había revelado a nadie, una forma antigua de hablar con el cuerpo y hacer que el corazón recuerde su ritmo verdadero. Clara estaba casi lista. Solo faltaba aprender el silencio que precede al secreto. Llovió toda la noche. El sonido de la lluvia golpeando el techo se mezclaba con el de su corazón, aún acelerado incluso allí, en el refugio donde todo era calma. Era como si su cuerpo no hubiera recibido el mensaje de que el peligro ya había pasado. Se levantó antes del amanecer y fue a la cocina. La abuela estaba allí sentada, mirando por la ventana con una taza entre las manos. La casa olía a pan y a tierra mojada. «¿Dormiste?», preguntó doña Esther. «Lo intenté, pero desperté con el corazón acelerado. Es el cuerpo recordando que existe. ¿Todavía cree que debe defenderse?». Clara se sentó. Las lágrimas llegaron sin que las llamara. «Solo quiero sentir paz, abuela, aunque sea por 5 minutos». La anciana no dijo nada. Solo tomó su mano y la apretó como quien sostiene a un pajarillo asustado. Después del desayuno salieron al patio. El suelo estaba húmedo, y Clara sentía el olor fuerte de la tierra. La abuela le pidió que se descalzara. «Siente el suelo, hija mía. Está frío. Es la vida recordándote que aún estás aquí». Clara respiró. El agua fría entre los dedos, el viento suave. La abuela hablaba con calma. «Cuando el miedo llega, vive en el cuerpo. No se puede echar con pensamientos». «Entonces, ¿qué hago?». «Aprende a escuchar lo que quiere decir». Clara la miró confundida. «El miedo quiere decir algo. Siempre. Es el corazón tratando de contarte que se perdió de su nombre». «¿Perdió su nombre?». Clara rió, sin entender, pero la abuela continuó. «El corazón tiene un nombre, no el que escribes en un documento. Un nombre que vibra aquí dentro», dijo señalando el pecho. «Cuando vives apurada, olvidada de ti, dejas de escucharlo». Clara guardó silencio. Quizás por eso sentía ese vacío constante, como si algo dentro de ella se hubiera quedado atrás en el camino. «¿Y cómo encuentro ese nombre, abuela?». «Escuchando el silencio». Por la tarde, Clara tuvo otra crisis. Fue leve, pero el miedo llegó con la misma fuerza. El pecho se cerró, el aire se acortó,
La mente gritó. Se sentó en el suelo de la habitación y lloró temblando. La abuela entró, se arrodilló a su lado y solo dijo: «No huyas, quédate aquí conmigo». Clara sollozaba con el cuerpo tenso. La abuela puso su mano sobre su pecho y dijo: «Ese es tu corazón pidiendo ser escuchado. Déjalo hablar». Permanecieron así en silencio hasta que la respiración de Clara empezó a calmarse. «¿Ves? Solo quería que lo oyeras». Esa noche, después de cenar, doña Esther contó una historia de cuando vivió en Israel, en las montañas de Tfat. Dijo que allí conoció a un viejo maestro que le enseñó a conversar con su propio corazón, no con palabras, sino con sonido y respiración. Decía que todo corazón entiende un lenguaje antiguo, pero casi nadie lo recuerda porque el mundo se volvió demasiado ruidoso. Clara escuchó curiosa, pero la abuela se detuvo ahí. «Mañana te lo mostraré», dijo sonriendo, y volvió al silencio como quien guarda algo sagrado. En los días siguientes, la abuela observaba a Clara con más atención. Le pedía que oyera el sonido del viento, el ritmo de su respiración, el pulso del corazón en las yemas de los dedos. Todo lo que vive tiene un sonido, y el alma escucha antes que la mente. Clara empezó a notar pequeños cambios. Las crisis llegaban más suaves, el cuerpo más liviano. Aún sentía miedo, pero ahora podía quedarse con él sin derrumbarse. Algo estaba transformándose, aunque todavía no entendiera qué era. Una tarde, mientras la abuela le trenzaba el cabello en la terraza, Clara preguntó: «Abuela, ¿qué te enseñó ese maestro?» Doña Esther sonrió. «Que el corazón tiene un sonido que lo hace recordar quién es». «¿Un sonido?» «Sí, un sonido simple pero sagrado. Cuando se pronuncia con presencia, devuelve el cuerpo al alma». Clara quiso insistir, pero la abuela solo dijo: «Aún no es el momento. Primero, tu corazón debe estar quieto para poder oír». Y acarició su cabello como quien sella un secreto. Esa noche Clara soñó con luz, una luz suave que entraba por su pecho. En el sueño oía una voz dulce, familiar, diciendo una sola palabra, pero al despertar no pudo recordarla. Solo sabía que su corazón latía tranquilo, y por primera vez en muchos años no sentía miedo del mañana. Afuera, el cielo comenzaba a clarear, y la abuela en la terraza ya la esperaba con la misma sonrisa serena. «Hoy, mi niña, hoy el corazón recordará su nombre». Lo que doña Esther estaba a punto de enseñar venía de tiempos antiguos, una forma de hacer que el cuerpo recuerde la paz que nunca perdió, solo olvidó. Y cuando Clara escuchara ese sonido, el miedo que la acompañaba desde siempre finalmente se callaría. El día amaneció despacio. El olor a pan y café recién hecho llenaba la casa. Clara bajó las escaleras en silencio y encontró a su abuela en la terraza, con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia el sol que nacía entre los árboles. Por un momento solo la observó. Era como si el tiempo se detuviera a su alrededor. Doña Esther parecía conversar con algo invisible, no con palabras, sino con presencia. Cuando abrió los ojos, sonrió. «Hoy estás lista, mi niña». Clara se sentó a su lado sin entender del todo lo que estaba por venir. «¿Sabes, Clara?», comenzó la abuela. «Cuando yo era joven como tú, también vivía asustada. Tenía miedo de perder, miedo de no poder con todo, miedo incluso de ser feliz y que todo terminara». Clara la miró sorprendida. «¿Tú, abuela?». «El miedo es el idioma del ser humano. La diferencia es que algunos aprenden a escuchar lo que quiere decir». Tomó las manos de su nieta. «Tu miedo grita porque intentas callarlo a la fuerza, pero el miedo no necesita ser expulsado, necesita ser abrazado hasta que recuerde que no es enemigo». Doña Esther miró hacia el horizonte como si viajara en el tiempo. «Cuando viví en Fat,
Un maestro me enseñó algo simple. No era una oración ni una fórmula. Él decía: todo lo que vive tiene un sonido, y el corazón humano ha olvidado el suyo. Respiró profundo. Aprendí a devolverle su sonido a mi corazón, y cada vez que lo hacía, el miedo se callaba. Clara la escuchaba con el pecho apretado, como si esperara algo que no sabía nombrar. «Vamos a hacerlo juntas», dijo la abuela. Pidió a Clara que cerrara los ojos. «Ahora inhala por la nariz muy despacio. Deja que el aire entre hasta el fondo del pecho. No fuerces, solo siente cómo llega». Clara obedeció. El aire entró fresco por un segundo. Su cuerpo recordó lo que era respirar de verdad. «Sostén un poco», dijo doña Esther. «Ese es el instante en que el universo se prepara para encenderse». Luego, con voz suave, añadió: «Ahora exhala por la boca despacio y deja salir un sonido leve. No pienses, deja que hable el pecho». Clara exhaló y un sonido escapó. Un or bajo, casi un susurro. La vibración llenó el espacio entre las dos. «Eso es», murmuró la abuela. «Ese es el sonido de la luz». La voz de doña Esther era casi un canto. Cuando haces ese sonido, le recuerdas al cuerpo que el aire y el alma son la misma cosa. El sonido no es magia, es memoria. Con cada respiración, su pecho se abría un poco más. Las lágrimas salieron, pero sin dolor. Era como si algo viejo y pesado por fin se liberara. La abuela puso su mano sobre su corazón. ¿Lo sientes? Es el cuerpo perdonándote por tanto tiempo de olvido. Se quedaron, allí en silencio, oyendo solo el viento y los pájaros. Clara sentía un calor suave en el pecho, no físico, sino vivo. El corazón latía tranquilo, la respiración fluía sin esfuerzo. «Abuela, ¿qué es esto que siento?» «Es lo que siempre ha estado ahí, solo que demasiado callado para ser escuchado. No aprendiste nada nuevo, Clara, solo recordaste». Doña Esther sonrió y dijo: «Las personas buscan respuestas en lugares lejanos, pero el cuerpo, este templo que tienes, ya las guarda todas. Cuando el miedo regrese, siéntate con él y respira así. No intentes vencerlo, solo enciende la luz dentro». Clara se secó las lágrimas. ¿Es tan simple? Todo lo verdadero lo es. El alma no necesita mucho para volver a casa. Doña Esther miró al cielo y añadió: «Cuando yo me vaya, no quiero que guardes recuerdos tristes. Quiero que guardes el sonido, ese sonido que hace que el cuerpo recuerde la vida. Repítelo siempre que el mundo se vuelva pesado. Inhala, sostén y suelta con el sonido del corazón. Or». Clara sonrió. Por primera vez en años su pecho estaba liviano, no vacío, sino liviano, como si hubiera encontrado el camino de regreso a sí misma. Sentadas en la terraza de la mano, miraron el atardecer. Nada extraordinario ocurrió y, sin embargo, todo lo era. El viento, el aroma del café, el canto de los grillos, todo parecía vivo, lleno de significado. Clara respiró profundo y su cuerpo respondió: «Paz». Así de simple. La abuela la miró y dijo: «Ahora lo entiendes, mi niña. La luz nunca se fue. Solo habías olvidado el sonido para llamarla de vuelta». Lo que Clara aprendió aquella mañana lo cambiaría todo. Pero el verdadero poder de lo que doña Esther le enseñó aún estaba por revelarse cuando el miedo intentara volver, y ella descubriera que la luz no estaba solo en la respiración, sino en todo lo que hacía, decía y era. En los días siguientes, la casa de la abuela parecía distinta. O tal vez era Clara quien por fin empezaba a ver todo con otros ojos. La rutina era la misma. El pan en el horno, el aroma del café, el viento moviendo las cortinas. Pero ahora cada pequeño gesto tenía un sentido que antes nunca había percibido. Clara se levantaba temprano y antes de hacer cualquier cosa se sentaba en la terraza tal como su abuela le enseñó.
Inhalaba, sentía el aire entrar, lo sostenía un segundo y soltaba un sonido bajo, suave y redondo. El pecho se abría. La mente, que antes era una tormenta, comenzaba a aquietarse, y con cada repetición llegaba la misma sensación, como si el cuerpo, después de años huyendo, por fin hubiera regresado a casa. Doña Esther la observaba sin decir nada. Veía cómo su nieta respiraba, cómo sus hombros se relajaban, cómo su rostro cambiaba y sonreía. Esa sonrisa de quien reconoce el milagro en lo simple. «¿Ves, mi niña?», dijo una mañana. «El cuerpo es más sabio de lo que parece. Siempre quiso protegerte, solo que aprendió el miedo y olvidó el ritmo de la vida». Clara la miró emocionada. «Y ese sonido es el ritmo, es el recuerdo. Cuando lo pronuncias, el cuerpo entiende «estoy a salvo», y el alma lo cree». Mientras tomaban café, Clara preguntó: «Abuela, ¿por qué este sonido me calma tanto?». La anciana dejó la taza sobre la mesa y respondió: «Porque el sonido es vibración, y la vibración es vida. El primer movimiento de la creación fue un sonido. Antes de la luz vino el soplo, y cuando respiras con intención, haces lo mismo que el universo hace cada día. Vuelves a comenzar». Clara guardó silencio. Entendió que no era el sonido en sí, sino lo que despertaba. El recuerdo de estar viva, presente, entera. En los días que siguieron, algo empezó a transformarse dentro de ella. Los pensamientos seguían llegando, las preocupaciones también, pero el cuerpo ya no reaccionaba igual. En lugar de pánico, aparecía un espacio. En lugar de desesperación, un suspiro. Cada vez que una crisis amenazaba con volver, ella recordaba el sonido. Respiraba hondo y dejaba salir el aire largo y suave. ¡Ah! Y como un hechizo de serenidad, el cuerpo se reorganizaba, la mente cedía, la vida volvía a latir en su ritmo natural. Una tarde, sentadas bajo la sombra de una higuera, doña Esther contó el resto de la historia. «El maestro de Fat me dijo una vez que cada persona tiene su propio sonido, un sonido que el corazón reconoce. Cuando la vida se vuelve pesada, ese sonido es el hilo que nos conecta de nuevo con el Creador». La abuela la miró con ternura. «El sonido que te di no es magia, es un puente. Cada vez que lo usas, vuelves a casa adentro de ti». Clara escuchaba con el corazón ligero. Ahora comprendía que el secreto no era curar la ansiedad, sino aprender a respirar al mismo compás que la vida. Días después, Clara despertó con el corazón acelerado sin motivo. El viejo miedo intentaba regresar. Por un instante pensó: todo volvió a ser como antes. Pero recordó las palabras de su abuela: «Cuando el miedo venga, no huyas, escúchalo». Cerró los ojos, respiró profundo, sintió el pecho apretado y aún así soltó el sonido. La vibración recorrió su cuerpo. El aire salió tibio. Las lágrimas llegaron y poco a poco su corazón se calmó. No era un milagro, era reconciliación. El cuerpo y el alma al fin conversando otra vez. Más tarde, al atardecer, Clara estaba en el patio. El hijo de la vecina reía al otro lado de la cerca. El viento movía las hojas con suavidad. El mundo era el mismo, pero todo parecía nuevo. De pronto entendió que lo que su abuela le había dado no era una técnica, era un recordatorio de que la paz no está en el silencio de afuera, sino en la capacidad de escucharse por dentro. Antes de dormir, le preguntó a la abuela: «Entonces, este sonido es la cura». Doña Esther sonrió. «La cura es lo que viene después del sonido. Es cuando comprendes que ya no necesitas luchar para vivir, solo respirar y dejar que la vida pase a través de ti». Clara apoyó la cabeza en el hombro de su abuela y se quedó así, escuchando los latidos de su corazón. Cada golpe parecía repetir el mismo sonido silencioso, el mismo antiguo mensaje. La luz no se busca, se respira.
La vida de Clara empezaba a transformarse, pero la abuela aún guardaba la última enseñanza. Aquella que no se dice, se vive. Y cuando llegara ese momento, Clara comprendería que la verdadera luz no nace del sonido, sino de la forma en que se esparce por el mundo. El último día amaneció con un cielo color miel. La neblina subía despacio por las montañas y la casa olía a pan recién horneado. Clara despertó más ligera. El corazón latía en el compás correcto y el aire entraba sin esfuerzo por la ventana. Vio a su abuela sentada en la terraza tejiendo el bordado antiguo que nunca terminaba. ¿Dormiste bien?, preguntó doña Esther. ¿Dormí, abuela? Creo que por primera vez en mucho tiempo dormí de verdad. La anciana sonrió y dio unas palmaditas en el banco a su lado. Entonces, ven, aún falta contarte algo. Clara se sentó. El viento jugaba con el cabello de ambas. Doña Esther miró hacia el horizonte y dijo: ¿Recuerdas ese sonido que te enseñé? ¿El or? Preguntó Clara. Sí, esa pequeña palabra guarda un mundo dentro de sí. Hizo una pausa, como quien busca el recuerdo más antiguo. Or significa luz en hebreo. Es la primera palabra que el Creador pronunció en la Torá. Yehi or, hágase la luz. Antes de que existiera todo, Él creó la claridad. No era la luz del sol, era la luz de la conciencia, esa que hace que el alma recuerde de dónde vino. Clara escuchó con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, cuando digo or, no estás invocando una magia, hija mía. Estás recordando que dentro de ti ya existe la claridad. Cada vez que respiras y dejas salir el sonido, enciendes esa luz y el miedo ya no tiene dónde esconderse. Quedaron en silencio por un instante. Luego, doña Esther añadió: El secreto nunca fue el sonido, fue el espacio que crea, porque cuando entra la luz, la oscuridad no necesita huir, simplemente deja de mandar. Clara sonrió con el rostro bañado por la mañana. Entendió que lo que sentía no era euforia, era paz. Una paz simple, callada, que no pedía nada. ¿Y si algún día me olvido otra vez, abuela? Entonces respira, cierra los ojos y deja que tu pecho recuerde. La luz siempre responde a quien la llama con sinceridad. Días después, Clara preparó sus maletas. En la despedida, la abuela le entregó un pequeño papel con la palabra escrita a mano: para cuando el mundo se oscurezca. Y dijo: y para que nunca olvides que ya llevas la luz dentro. Clara la abrazó por largo tiempo. Sintió el aroma de anís y café, el mismo de toda su infancia. Ninguna de las dos dijo adiós. Sabían que el amor no necesita despedidas. De regreso en la ciudad, la vida era la misma. Cuentas, trabajo, ruido, rutina. Pero algo dentro de ella había cambiado. Cuando el miedo regresaba, cerraba los ojos un instante, inhalaba profundo y dejaba salir el sonido or. Y con ese gesto recordaba que la luz nunca se fue, solo esperaba ser llamada por su nombre. Clara descubrió que vivir no es eliminar el miedo, sino encender la luz que permite ver el camino, incluso cuando se oscurece. Y cada vez que su corazón olvidaba, bastaba con respirar, decir el nombre de la luz y todo volvía a su lugar. Porque la paz no es ausencia de tormenta, es saber respirar mientras ella pasa.